Muy bien, siguiendo entonces en nuestra aventura con la tradición católica o universal, nos corresponde encontrarnos con la arqueología de Primera de Pedro. Entonces, la pregunta clave para el día de hoy es, ¿cuál es el papiro más antiguo que tenemos de Primera de Pedro que nos ayude, como ya les he enseñado, a contextualizar? No solamente cuando se escribió el libro, pues no tenemos ningún escrito original, sino cuando se comenzó a transmitir, a masificar, a usar, a compartir, a aceptar por la iglesia primitiva. Entonces, por eso los papiros nos dan esta luz, ¿no? Del contexto de cuando fue aceptados y que, como siempre le he enseñado, muchas veces es más importante, no siempre, pero muchas veces es más importante entender el contexto de cuando se aceptó que cuando se escribió. Entonces, en este sentido, les recuerdo las claves para estudiar los libros del Nuevo Testamento. Tenemos un video hecho de esto, sí que no lo voy a explicar muy bien, pero sí simplemente a resumir de que necesitamos conocer el contexto de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica del primer siglo, de la iglesia primitiva, segundo, tercer siglo, y de la iglesia imperial del cuarto siglo, para poder conocer cuándo se escribió, cuándo se aceptó y cuándo se canonizó el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y eso como está el cuadro acá, nos daría a luces de un estudio exegético ya más serio y profundo. Solamente recordarles que los papiros del Nuevo Testamento, estos son una copia de una porción del Nuevo Testamento hecha en papel. La mayoría que tenemos no son de libros completos. Hay algunos, ¿cierto? Hay algunos papiros, como el 46, parece que tenemos, ¿cierto? Donde están casi todas las cartas del apóstol Pablo y todo eso. Entonces, en ese sentido, hay algunos más completos que otros, pero no hay ningún papiro que tenga los 27 libros. ¿Okay? Los que los tienen son los códices que tenemos, como el códice, ¿cierto? Alejandrino y otros que vamos a ver. Pero papiros antiguos, algunas son porciones, como el P52, que son como 4 o 5 versículos, otros ya son libros completos, y otros contienen, y lo vamos a ver, otros libros que no están en el Nuevo Testamento, y eso es un fenómeno socio-religioso muy importante. Esta es la planta de donde viene el papiro, ¿no? Y especialmente está en Egipto, y por eso que encontramos, por ejemplo, los papiros de Oxirrinco en una ciudad egipcia. Hemos dicho, ¿cierto?, que hace poquito atrás se pensaba que habían 120 papiros, hoy ya entendemos de que hay 141, pero si van sus ojitos a ver el fenómeno papirológico de Primera de Pedro, vamos a darnos cuenta de que, ¿cierto?, hay cuatro, primitivos tres, pero en total hay cuatro. Yo hoy les voy a enseñar tres, ¿ok? No los cuatro por el asunto del tiempo. ¿Okay? Entonces, estos son los códex que yo les digo, ¿cierto? De que están completo la colección del Nuevo Testamento. Les dije, ¿cierto? El alejandrino, este es el sinaítico, que está datado en el año 330, 350, después de Nicena, del concilio de Nicea, y, ¿cierto? Contemporáneo de Atanasio. Entonces, este es el Vaticano, que es un poquito más tardío, y también tiene la colección de los 27 y el alejandrino que no se los puse, pero esos tres, anótenlos. Cuando yo les pregunte, por ejemplo, cuáles son los tres códices que tienen la colección completa de los libros del Nuevo Testamento, son Sinaítico, uno, dos, Vaticano, y tres, que es posterior, alejandrino. Vuelvo a repetirlo, Sinaítico, Vaticano y alejandrino. Ok, recuerden entonces de que los papiros están sistematizados y organizados por Caspar René Gregory, y que fue un teólogo alemán nacido en Estados Unidos
que realizó una serie de viajes a muchas bibliotecas en busca de manuscritos del Nuevo Testamento. Este hombre hizo, ¿cierto?, un gran aporte al estudio de la papirología porque los ubicó en cuatro grandes grupos: papiros, unciales, que son los ciertos escritos con mayúsculas, otros que fueron escritos con minúsculas, que son los más nuevos que tenemos, y los leccionarios, que tienen que ver con liturgia y con enseñanza paralela. Entonces, en ese sentido, las colecciones de papiros, ahí están las cuatro divisiones: papiros, unciales, minúsculos y leccionarios. Si no alcanza a escribir, no importa, el video, ¿cierto?, se lo vamos a enviar lo antes posible. Entonces, este es el otro hombre, ¿no?, que ha traído tanta bendición al estudio del Nuevo Testamento. No estoy seguro, no sé si me puede ayudar el profesor Diego, me ayuda, a ver si es el mismo que hace el tema, ¿no?, con Nestlé. No sé si es el mismo de Nestlé Alan o, o estoy confundiendo, pero en cuanto a la papirología, él hizo el aporte de saber de cómo no solamente clasificarlos, sino cómo escribirlos, ¿ok? Por ejemplo, se les dio un número como superíndice, ¿cierto? Como para poder ubicarlos. A los unciales se le dio un prefijo de número cero. A las letras establecidas para los manuscritos más antiguos se conservaron por redundancia. Por ejemplo, el códice claromontano se le asigna tanto el 0,6 y ahí va, ¿no? Entonces, por eso tenemos P52 y después ya más académico P01 y ahí empieza, ¿cierto? Por eso se llama ciencia ficción. Sí, ¿Sí? la persona junto a otro, junto a Sí, otro. sí. Mm. Entonces, muchas gracias. Entonces, este hombre es digno de estudiarlo si a usted le interesan los estudios serios del Nuevo Testamento. Entonces, aquí vamos a estar con el papito, dice. Voy a arreglarlo. Ah, el, el papiro más antiguo es el papiro 72, es el papiro 72. El más antiguo entonces de Primera de Pedro es el papiro, bueno, no es el más antiguo, creo que es el más nuevo en realidad, uno de los más nuevos, pero se le asignó al siglo tercero. Y cierto que contiene Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Judas. Y este es muy interesante, por eso lo puse primero. Es muy interesante porque ya hace la clasificación exegética limpia, es decir, él entiende de que se tienen que leer el primer y segundo de Pedro y Judas de forma común, y eso es muy interesante porque vemos que la iglesia primitiva ya tenía este fenómeno de estudios, de estudiar ciertos juntos todos estos libros, especialmente cuando se entiende de que segunda de Pedro, ya lo vamos a ver en 2 semanas más, segunda de Pedro no tiene ningún parecido a Primera de Pedro, pero se le pone, ¿cierto?, el, a, la terminación o el nombre de Pedro para darle tal vez mayor aceptación a la iglesia primitiva. Entonces, se le asignó paleográficamente hablando, y como les digo, por el estilo de la letra, al siglo tercero. El contenido, bueno, sí es el manuscrito más antiguo conocido de estas epístolas, aunque unos cuantos versículos de Judas son un fragmento, ¿ok? No, no está totalmente Judas, pero hay algunos fragmentos. Pero miren lo que tiene, aparte de este P72, tiene la natividad de María, cómo nació María, la correspondencia apócrifa de Pablo a los Corintios, las 11 odas de Salomón, homilía de Melito sobre la Pascua y un fragmento de un himno, la apología de Fileas y los Salmos 33 y 34. ¿Se dan cuenta de que a, en este mismo códice, porque fue un códice, este mismo códice, ah, habían otros libros que no fueron canonizados en el Nuevo Testamento? Y ahí es donde, cierto, surgen nuestros comentarios anteriores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no?
es muy importante. El texto griego de este códice es una representación del tipo textual alejandrino. De acuerdo a Alan, en primera y segunda de Pedro aparece un texto normal, en Judas un texto libre. Ambos son ciertas peculiaridades. Ahora lo ubicó en la categoría 1, es muy cercano al códice Vaticano y al códice alejandrino, y actualmente está guardado en la Biblioteca Vaticana. El segundo papiro de Primera de Pedro que quiero presentarle, este es el 74, el 74, que es una copia del Nuevo Testamento en griego y es un manuscrito, ¿cierto? Que no solamente aparece Primera de Pedro, sino que también aparece el libro de los Hechos. Y por eso, ¿cierto? Es tan importante y está, uh, y este ya es bien posterior, desde el siglo sexto, cuando viene la revolución, ¿cierto? De el Islam y todo eso. Y actualmente se encuentra en la biblioteca Batmeriana. Y el texto sobreviviente son hechos mayoritariamente, como ustedes ven, casi todo el libro de Hechos, Santiago y algunas porciones de Primera de Pedro. Es bien importante. Y el papiro 81 es un manuscrito en papiro de la primera epístola de Pedro y contiene la parte de Pedro, ¿cierto? Del capítulo 2 al 20 y del capítulo 3. Yo quiero pedirle, vamos a la Biblia y vamos a leer esto porque es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque yo como estudioso del Nuevo Testamento, para mí, que esa porción, porque este es el papiro que solamente se concentra en Primera de Pedro, por eso lo dejé al último, no así el 72 ni el 74, pero yo me pregunto, ¿por qué estos son los textos claves? ¿Por qué la iglesia primitiva cuidó tantos estos? Y obviamente algunos de ustedes me pueden decir, pero los otros tal vez se perdieron, es una casualidad. Como, como cientista eh, bíblico, puede que crea las casualidades, pero como teólogo creo que no. Entonces, en ese sentido, vamos a buscar 1 de Pedro 2:20. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Primera de Pedro, ¿cuánto es? 2:20. Acá, Adelante. 2:20. Sí, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si Siga. haciéndolo... Ah, Siga, continúe nomás, hasta el capítulo 3. hasta capítulo 3 ya. Entonces, otra vez. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía como cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Wow! Increíble. Si pudiésemos, por ejemplo, hacer un análisis de ese texto de qué les habla, así, por lo menos a mí me da la impresión como que la iglesia en ese tiempo está siendo como perseguida, ¿no? Sí, como que si les insultan, que si los amenazan, que aquí y acá. Alguien diferente que me lea, por favor, Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12.
Ya yo lo leo, pastor. Sí, adelante, por favor. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Ok. Ah, lo, lo que voy a verlo ahora, por ejemplo, en el que les di, lo que a mí me interesa es por qué para ellos eso era algo tan importante, ¿no? Voy a leer este libro donde está el manuscrito original en inglés. Pero escucho sus comentarios mientras lo encuentro. ¿Qué creen ustedes? Háganle una exégesis al papiro. ¿Por qué creen, por ejemplo, ustedes cuando, ah, cuando tienen que predicar, cómo ustedes buscan un texto bíblico? Por ejemplo, el Señor pone en su corazón de predicar o de enseñar acerca del sufrimiento. ¿Usarían esta carta de Pedro? Sí, del dolor, de las pruebas. ¿Usarían esto o no lo usarían? Sí, sí, ¿Cierto que sí? sí. Entonces, en ese sentido, quiero que sepan de que ellos tenían que estar viviendo, sí, es lo mismo, ellos tenían que estar viviendo algo parecido para poder conservar estos trozos, por eso lo encontraron tan valiosos. Y si hablamos, por ejemplo, de que el más antiguo es el 72 y que está fechado en el siglo XIII, yo ya les comenté a ustedes de que el contexto histórico, y aquí pueden leer a Justo González, ¿no? Y el libro, ¿cierto? Historia de la Iglesia, el contexto histórico es este hombre, Lucio Séptimo Severo, ¿ok? Que fue uno de los que persiguió a la iglesia, pero los persiguió de forma ah, local, como dirían algunos historiadores, pero bien severa. Se llama Séptimo Severo. ¿Habrá venido la palabra severo de este hombre? Bueno, no sabemos, ¿no? Pero su nombre, su legado, es un legado de persecución. El imperio tenía ya estaba creciendo, pero muchísimo, como si ustedes se dan cuenta. Y el cristianismo estaba en todas partes. Entonces, en el reinado de Severo proporciona un ejemplo interesante de la persecución a la que fueron sometidos los cristianos durante el Imperio Romano. Severo se limitó a permitir que se siguiera poniendo en práctica la política establecida desde hace ya tiempo, lo que significa que las autoridades romanas no buscaban intencionadamente a los cristianos, es decir, no, pero cuando alguien era acusado, debía maldecir a Jesús y hacer una ofrenda a los dioses romanos o sería ejecutado. Aquí tenemos, cierto, a estas mujeres, bueno, antes de eso, con el deseo de fomentar la paz mediante la difusión de una armonía religiosa derivada del sincretismo. Eso es lo que quiero que sepan, de que los emperadores no perseguían las religiones porque no solamente la religión cristiana fue perseguida. Ellos no perseguían a los grupos minoritarios tan solamente por perseguirlos, porque desde tiempos milenarios lo que trae unidad a un Estado, a un gobierno es la religión. Entonces, en ese sentido, siempre la religión minoritaria va a ser perseguida. Y ustedes saben que después a finales del siglo cuarto y quinto, en realidad fue la iglesia la que persiguió a otros grupos minoritarios. Y eso es muy triste, pero esa es la verdad de las cosas. Entonces, aquí en el tiempo de Séptimo Severo, tenemos, ¿cierto?, a estas dos mujeres, Perpetua y Felicidad, que fueron un símbolo un símbolo de los mártires en este tiempo. ¿Ok? En el año 203, durante Severo, había esta mujer rica de 22 años llamada Perpetua, que es la que está a su izquierda, en rojo, que es
a un color de realeza, de nobleza. Estoy enseñando ahora cómo identificar, ¿cierto? Cómo leer las pinturas antiguas, para que ustedes tienen que saber todo eso para poder saber quién es la sierva y quién no. Pero también es morenita, es africana. En este sentido, eh, nos damos cuenta de que la persecución llegó a África, aquí, aquí, ¿no? Llegó a África y eh, miren lo que hacía el cristianismo. ¿Se dan cuenta las implicancias sociales de lo que hacía el cristianismo? Una señora, una domina con una esclava abrazadas muriendo por Jesús. Entonces eso es lo que hace el cristianismo, desbarata los niveles sociales, trae igualdad y amor, a respeto y aceptación. Entonces, en ese sentido, por eso que este sacrificio, porque ustedes me pueden decir, pero ¿por qué el profesor nos trajo a perpetua y felicidad si muchísimos murieron bajo Severo? Pero este es un fenómeno sociológico importante. Vemos cómo el cristianismo hace, desbarata, ¿cierto? El clasismo, desbarata los niveles sociales, desbarata todo eso y se dan cuenta cómo el cristianismo estaba afectando al imperio, donde se ponía el amor por sobre todo y la gente comenzaba a aceptarse como iguales.